a seguir nuestra jornada con un panelista que nos acompaña desde España con la exposición Eventos Adversos y Segundas Víctimas. Estoy hablando de Ángel Cobos. Él es diplomado en enfermería de la Universidad de Granada, es experto universitario en curso superior de anestesia y reanimación de la Universidad de Granada, tiene un diploma de especialización en calidad y seguridad del paciente por la Escuela Andaluza de Salud Pública, está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y actualmente se desempeña como referente de seguridad del paciente y miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Es responsable de la línea de acción de atención integral segura de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Él, además, es miembro de la Comisión Operativa Asesora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Damos las gracias y te doy la bienvenida a Ángel Cobos. Muchísimas gracias, Marisa, por tu presentación y muchísimas gracias a todos los organizadores por la invitación a compartir con vosotros nuestra experiencia. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Yo creo que ahí está, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues, como digo, muchísimas gracias por vuestra invitación, muchas gracias por tu presentación. Y antes que nada, me gustaría, para situarnos un poco, presentaros dónde estoy o dónde trabajo habitualmente. Nosotros trabajamos en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, está situado en Granada, al sur de España. Es un hospital con casi 500 camas y más de 1.500 profesionales que damos asistencia sanitaria a aproximadamente medio millón de habitantes. Es ahí donde estamos situados y hablo en plural porque esto es el resultado de un equipo, de todo un equipo de trabajo, no es un trabajo individual, sino de todo un conjunto de profesionales. Nuestro centro, en 2018, tras profundos cambios organizativos, apostó por la renovación y la implementación de un plan integral de seguridad del paciente. Un plan con un objetivo claramente definido, que era impulsar la cultura de seguridad del paciente en nuestro hospital, es decir, hacer llegar todos esos planes estratégicos hasta pie de cama, hasta los pacientes. Y con una serie de puntos clave y estratégicos muy importantes, como era desarrollar una estructura que nos diera soporte, impulsar el sistema de notificación de incidentes y eventos adversos, desarrollar un plan específico para difundir y formar a todos los profesionales de nuestro centro y crear un modelo en la gestión de eventos adversos que estuviera orientado al desarrollo fundamentalmente de acciones de mejora. Y este último punto, te lo dejo ahí remarcado en azul, es el motivo o la experiencia que me gustaría compartir con todos ustedes. Claro, la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿por qué la gestión de eventos adversos es un elemento clave en nuestra política de centro? Bueno, y más concretamente, ¿por qué los eventos adversos graves? Yo creo que esto es fácil de contestar. Lo que no es cómodo, pero fácil es. ¿Por qué nos centramos en esto? Simplemente porque estas cosas ocurren. Y esto no es nada nuevo, esto que han visto ustedes ahí no es nada nuevo y estoy convencido que lo saben. Es decir, ya hace 160 años Florence Nightingale ya avanzaba que podría resultar un poco sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Y resulta que 160 años después este enunciado sigue en vigor y nos encontramos con titulares de prensa como el que vemos ahí. Es decir, la atención sanitaria, la sentencia de muerte de más de 2,5 millones de pacientes al año. Nos tendríamos que preguntar que esto, ¿por qué ocurre? Y algo ya ha avanzado el anterior ponente en qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que los sistemas sanitarios son cada vez sistemas más complejos. Y ya las teorías del error que se desarrollan para el ámbito de industrias de alto riesgo ponen de manifiesto que cuanto más complejo es un sistema, más posibilidades de error hay. Y estos errores suelen ser más graves. Es decir, que por un lado estas cosas ocurren porque la atención sanitaria es altamente compleja, pero por otro lado ocurre porque somos humanos. Y equivocarse es de humanos. Y como tenemos esa costumbre de ser humanos, pues nos vamos a equivocar. Y este estudio de errores humanos, que estoy convencido que todos ustedes conocen y que seguramente han consultado anteriormente, venía a concluir que los eventos adversos causaban aproximadamente 1 millón de lesiones y entre 44.000 y 98.000 fallecimientos al año en Estados Unidos, pudiendo considerarse la 8ª causa de mortalidad en Estados Unidos. Es más,
Poniéndolo en contexto, lo que venía a decir es que existían más fallecimientos por eventos adversos que por tráfico, por cáncer de mama o por SIDA. Y yo entiendo que esto me dirán, vale, pero esto es del año 2000. Han pasado 22 años desde que se había este informe. Ya, pero es que un informe de 2016 de BMJ situaba los eventos adversos ya como la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos. Y más cerca todavía, el informe de la OMS de 2019 pone de manifiesto que los eventos adversos son una de las 10 principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Estos datos, que son demoledores, son exactamente igual de válidos para nuestro contexto a nivel nacional. Y también han mencionado antes en tu presentación, Marisa, los estudios ENEAS, es decir, estos estudios, los estudios llevados a cabo en áreas de hospitalización, en áreas de cuidados intensivos, de cirugía, de emergencias, ponen o corroboran o ponen de manifiesto que los datos que comenta la OMS en 2019 siguen vigentes, están vigentes y son igualmente aplicables a nuestro entorno. En resumen, que la magnitud y el impacto de los eventos adversos con consecuencia grave a los pacientes nos obligan, y esto hay que señalarlo, a poner en marcha estrategias de prevención de estos eventos, ojo, y de abordaje de los mismos una vez que estos han sucedido. Pero ahora bien, hay algo que creo que no es conveniente que olvidemos, y es que no podemos olvidar que cuando ocurre un evento adverso con estas características, un evento adverso con consecuencias muy graves para los pacientes, es evidente que este tiene consecuencias directas para los pacientes y para los familiares, sin duda, pero también sobre los profesionales que están involucrados y para la propia institución. Y es lo que denominamos o lo que conocemos como primera víctima, segunda víctima y la tercera víctima. Es decir, siendo muy evidente, como digo, que la primera víctima siempre es el paciente y la familia, entendemos que la segunda víctima son aquellos profesionales sanitarios que se ven implicados en un evento adverso con consecuencias graves y que quedan traumatizados por esta experiencia y no son capaces de afrontar esta situación. Perdón. ¿Y qué es la tercera víctima? Pues vamos a entender por tercera víctima la organización que tras sufrir un evento adverso grave puede sufrir una seria pérdida en su reputación. Ojo, la institución y sus profesionales, porque los profesionales son parte de esa institución. ¿Bien? Ahora bien, si antes hemos visto cuál es la magnitud y el impacto en los pacientes y qué puede ocurrir con los pacientes cuando sufren un evento adverso grave, creemos que también es necesario conocer qué ocurre con estos profesionales que se ven involucrados en un evento adverso grave. ¿Qué ocurre con estas segundas víctimas? Mira, un estudio llevado a cabo por el profesor J. Mira nos ponía de manifiesto que las segundas víctimas se caracterizan por presentar sintomatología tanto a nivel emocional, de este tipo como culpa, ansiedad, cansancio, revivir continuamente una o otra vez lo sucedido, inseguridad, dificultades para concentrarse, tristeza, cambios de humor, confusión, insomnio, sintomatología que lo único que provoca es más posibilidades de que se produzcan más eventos adversos. Y además, todo esto se acompaña por el miedo a las consecuencias a nivel laboral y a nivel legal. Sintomatología que en su conjunto se manifiesta como un síndrome de estrés postraumático y como tal debe ser abordado. O sea, debemos abordar a estos profesionales como pacientes de un síndrome de estrés postraumático, porque si no abordamos esta situación como se requiere, en esta circunstancia aumentará el riesgo de nuevos eventos adversos y de afectación de más profesionales, pero evidentemente de más pacientes también. Ahora bien, esto es anecdótico, esto ocurre pocas veces. ¿Cuál es la magnitud de este problema entre nuestros profesionales? Pues mira, las conclusiones que hay son relativamente recientes, del año 2015, dicen que 3 de cada 4 profesionales ha conocido una experiencia como segunda víctima en alguno de sus compañeros en los últimos 5 años, que casi el 20% necesitó una baja laboral y que casi el 2% les llegó a abandonar definitivamente la profesión. En resumidas cuentas, viene a decir que cada año el 15% de nuestros profesionales se van a ver involucrados en un evento adverso grave, con las consecuencias que esto conlleva para los pacientes, pero también para estos profesionales. Claro, la pregunta es directamente si estamos preparados para esto. Y esto es una reflexión que hay que hacernos, si estamos preparados para esto. Lamentablemente, cuando buscábamos ese año en 2015, el mismo equipo del profesor Mira buscaba estas respuestas las respuestas a estas preguntas, mejor dicho. A nivel nacional nos encontramos con datos que no eran muy esperanzadores. Es que el 16% de los hospitales, solo el 16% habían implantado planes de crisis, pero es que era anecdótico el centro que tenía planes de respuesta ante eventos adversos
y ya mucho más anecdótico, el centro que era capaz de desarrollar de forma organizada una atención para apoyar a sus propios profesionales. En definitiva, si nuestro objetivo es tener centros seguros para nuestros pacientes, pero por ende también para nuestros profesionales, esto pasa por hacer una gestión muy transversal de los eventos adversos graves, una gestión que tiene que estar centrada en el paciente y su familia, pero también en los profesionales y la propia organización. Y todo ello en un ámbito de aprendizaje continuo. Es el único objetivo de la seguridad del paciente, aprender para que los errores no vuelvan a ocurrir. Pero comentaba hace un momento que la importancia del abordaje de las segundas víctimas con el objetivo de que éstas no desarrollen estrés postraumático. Pero claro, la pregunta es, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos a estos profesionales? Pues existen algunos programas de abordaje con bastante experiencia, pero todos tienen algo en común, y es que todos respetan los 5 derechos humanos de Cheltenham. Un trato justo, es decir, la presunción de que los profesionales tenían buenas intenciones cuando ocurrió lo que ocurrió y que deben de poder confiar en sus líderes, en la organización y en su integridad y equidad en un trato justo. Que las segundas víctimas merecen todo el respeto y no deben ser culpadas ni avergonzadas por equivocarse, porque son humanos. Hay que trabajar la comprensión y la compasión con estos profesionales. Tienen derecho a que pongamos a su servicio un apoyo psicológico prestado de forma profesional y organizada. Y, por supuesto, transparencia, y que se les permita la oportunidad de contribuir y permitir participar en el análisis y en la implantación de acciones de mejora para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y además son unos magníficos aliados para implantar acciones de mejora, porque son ellos los que han sufrido lo que ha pasado y saben perfectamente qué ha fallado en el sistema. Especialmente interesante nos resulta esta revisión sistemática que se publicó en 2021 y donde se analizan todos los programas y webs que hablan de atención a segundas víctimas. Recomiendo que le echen un ojo a este estudio porque es bastante interesante. Además, donde se establecen cuáles son los elementos clave que tienen en común y dónde se aplican. Bien, de todos estos programas, nosotros optamos, ya voy avanzando algo, optamos por hacer una adaptación del programa For You de Susan Scott. Susan Scott desarrolló este programa en la Universidad de Missouri y establece una atención a los profesionales en 3 niveles distintos. Un primer nivel donde se prestan los primeros auxilios emocionales por compañeros, por líderes naturales del servicio, por supervisores, por jefes de servicio, es decir, los líderes naturales que son los que más a mano están. Un primer nivel que debería ser suficiente para resolver el 60% de los casos. Un segundo nivel donde el apoyo es prestado por pares entrenados en este tipo de abordajes. Y este nivel debería ser capaz de resolver aproximadamente el 30% de los casos de ese impacto en los profesionales. Y un tercer nivel, compuesto ya por especialistas en salud mental que de forma organizada abordan a los profesionales que se ven impactados tras presenciar o vivir un evento adverso con consecuencias graves para el paciente. Evidentemente, a este tercer nivel, lo deseable es que no llegara a más del 10% de los profesionales. Así que, consciente en nuestro centro de la importancia y del impacto de los eventos adversos graves y de la complejidad que conlleva su abordaje, desarrollamos un procedimiento que integra todos los elementos a tener en cuenta cuando dentro de nuestro centro se produce un evento adverso con consecuencias graves o muy graves para el paciente. Todos los elementos a tener en cuenta, es decir, la atención a las víctimas, a las 3, paciente y familia, profesionales y la propia institución. Evidentemente tiene que incluir también el análisis de lo ocurrido y garantizar la implantación de las acciones de mejora. Esto es un procedimiento que está diseñado de forma que cuando se produce un evento adverso grave dentro de nuestro centro, los profesionales y la propia institución saben qué tienen que hacer, pero también quién tiene que hacerlo, cuándo y cómo. Un procedimiento que va dirigido específicamente y especialmente a los profesionales que durante su actividad diaria se pueden ver involucrados en un evento adverso grave y van a tener que dar una respuesta inmediata ante él. Y pues tienen que saber qué es lo que hay que hacer, como les decía, quién tiene que hacerlo, cuándo y cómo. Ahora bien, este procedimiento que está disponible en nuestro centro, ¿cómo es? ¿Cómo funciona y qué se encuentran nuestros profesionales cuando consultan este procedimiento? Pues se van a encontrar que tiene un propósito muy claramente definido, que es dar una respuesta adecuada en tiempo y forma a pacientes y familiares, pero también a los profesionales involucrados. Y por supuesto, sin olvidarlo, como punto clave, analizar qué es lo que ha ocurrido e introducir la mejora adecuada para que un evento de este tipo no se repita. Se encuentran también muy claramente definidos cuáles son los objetivos.
que no podrían ser otros, es garantizar la seguridad del paciente, mitigar el daño que se le ha producido, dar soporte a los profesionales y analizar lo ocurrido implantando planes de mejora. Van a encontrar unas fases que estructuran todo el proceso, como pueden ver aquí, que va desde la identificación de qué evento adverso o grave activa el procedimiento, qué acciones hay que tomar de forma inmediata, cómo hacemos el seguimiento a la atención e información importante, cómo nos comunicamos con el paciente y con los familiares, cómo manejamos el plan de comunicación interno y externo, cómo se hace la gestión del evento adverso, pero esta parte de gestión más técnica, más puramente técnica, y cómo hacemos el seguimiento del plan de mejora. Y un elemento importante del procedimiento es que identifica claramente qué tiene que hacer cada cual. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar el procedimiento, cada una de sus partes, y quiénes son los responsables de gestionarlo y verificar que todo se está haciendo como se ha dicho que hay que hacerlo? ¿Qué se van a encontrar además? Se van a encontrar un flujograma que les permite tener una visión global de todo el procedimiento, que como pueden ver se inicia desde la identificación del evento centinela hasta la implantación del plan de mejora. Y además, donde cada una de estas fases o casillas en verde que pueden ver ahí están estructuradas de la misma manera. Todos tienen una redacción detallada de sus límites de entrada y salida, qué objetivo es el que persigue cada uno de esos elementos, quién es el responsable de ejecutarlo, qué acciones tiene que llevar a cabo y cómo tiene que hacerlo, es decir, cuáles son las características de calidad de las acciones que hay que desarrollar. Además se incluye un pequeño flujograma para cada una de esas fases, que nos sirve un poco como guía rápida de consulta o como guía para que no nos perdamos dentro del procedimiento, donde se marcan también cuáles son el límite de entrada, el límite de salida, las acciones que hay que desarrollar y los profesionales y los profesionales responsables de desarrollar cada una de esas acciones. Pero además se van a encontrar listados de verificación para cada fase. Y en cada uno de esos listados de verificación para cada fase, como ven, está identificado quién es el responsable de llevar a cabo la verificación. Y estos elementos además nos sirven como indicadores de ejecución y de evolución de todo el procedimiento. Además, nuestros profesionales van a disponer de material de ayuda en la toma de decisiones, desde el listado de eventos adversos serios notificables de National Quality Forum, que es el que utilizamos como referencia, hasta un flujograma de ayuda a la toma de decisiones, es decir, quién debe de informar en primera instancia al paciente y la familia tras un evento adverso grave. Y eso va a depender de cómo se encuentre de emocionalmente afectado el responsable clínico del paciente. Y esto no se puede decir sobre la marcha, por lo cual hay que tener herramientas que nos ayuden a tomar esas decisiones de quién es el más adecuado que haga ese primer abordaje de comunicación. Que incluye también cómo abordamos a las segundas posibles víctimas, cómo hacemos una entrevista semi-estructurada a esas posibles segundas víctimas y un modelo resumido de cómo hacer un análisis causa-raíz. Finalmente, algo esencial, un cronograma que nos marca los tiempos que tenemos que respetar para cada fase. Ahora bien, me van a permitir que vuelva un poco al principio y les cuente a grandes rasgos cómo funciona realmente cuando identificamos un evento adverso grave. Mire, el procedimiento se activa cuando uno de nuestros profesionales detecta un evento de estas características. Ahora, ¿qué eventos son los que vamos a decir que lo activen? Pues nosotros, como le he comentado antes, utilizamos como referencia el listado de eventos graves notificables de National Quality Forum. Y lo tienen disponible dentro del propio procedimiento, pero ojo, no hay que aprenderse ese listado, eso es una simple guía de referencia. Pedimos que lo activen siempre que interpreten que se ha producido un daño no intencionado relacionado con la asistencia sanitaria, que haya provocado una lesión física o psíquica grave, ojo, o muy importante, o el riesgo de que se produzca o se haya producido. Bien, una vez que han activado el procedimiento, que lo han identificado y lo han activado, lo que se hace es que se pone en marcha un conjunto de acciones, que las conocemos como acciones inmediatas y que van encaminadas, como pueden ver ahí, a prestar atención al paciente y a la familia, prestar atención a los profesionales involucrados y a la activación de un comité de crisis, que ahora les comento en qué consiste. Sobre el paciente, ¿qué hacemos de forma inmediata? Pues algo de pura lógica, un control de daños. Volver a reevaluar la situación del paciente, estabilizarlo, realizar control de daños y valorar cuáles son las necesidades del paciente y familia. Y todo esto además debe quedar registrado perfectamente en la historia del paciente. ¿Vale? ¿Qué hacemos con los profesionales que se han visto involucrados? Pues identificar quiénes son los profesionales, cuál es su grado de involucración y cuál es su grado de impacto. Es decir, damos esos primeros auxilios emocionales y verificamos el posible impacto emocional. Verificamos la capacidad de estos profesionales
de continuar trabajando en ese servicio, en ese momento, más que en ese servicio, de seguir trabajando en ese momento tras haberse involucrado de alguna manera en un evento adverso con estas características. Este sería el primer nivel de atención del programa For You que antes les comentaba. Y otro elemento muy importante, y es que debemos de garantizar la continuidad asistencial del servicio, porque el resto de pacientes no tienen por qué pagar lo que ha ocurrido y no se puede demorar su atención. ¿Qué se hace? Seguidamente se activa el comité de crisis. Es un comité que verifica de entrada que estamos ante un evento adverso grave, al que se le presenta un informe previo muy sucinto de qué ha pasado, cómo está el paciente y la familia y cómo están los profesionales, y que es el encargado de activar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y poner en marcha la siguiente fase de todo el procedimiento. Este comité de crisis tiene que activarse siempre antes de 24 horas, sea el día que sea y sea la hora que sea, pero siempre antes de 24 horas de que ocurra el evento adverso grave. Y como le digo, son los que ponen en marcha la siguiente fase de todo el procedimiento. Una fase en la que se encarga de, por un lado, realizar un seguimiento pormenorizado del paciente y la familia. Por otro lado, activar el plan de comunicación interno y externo del centro. Y por último, no menos importante, realizar la gestión técnica del evento adverso. ¿Qué hacemos con el paciente y la familia en esta segunda fase? Pues un directivo que está designado por el propio comité, junto con el interlocutor clínico del paciente y la familia, coordinan todas las necesidades de ambos, de paciente y familia, y mantienen un canal de comunicación permanente y continuo con ellos. Y eso es importante, la comunicación entre el centro y el paciente y su familia. ¿Qué hacemos con la comunicación? Pues articula un plan de comunicación interno y externo. La comunicación interna es indispensable en la creación de cultura de seguridad. La comunicación transparente y honesta con los profesionales del servicio afectado es indispensable. Cuando ocurre un evento adverso grave, al servicio hay que comunicarle qué se ha producido y que parte de la cultura de seguridad de este centro es analizar qué ha ocurrido para que esto no vuelva a ocurrir. Y es el único sentido que tiene, pero la comunicación tiene que ser muy transparente y muy honesta con los profesionales. ¿Qué ocurre con la comunicación externa? Pues que, coordinados junto con el responsable de comunicación del centro, preparamos una serie de acciones, básicamente preparamos un comunicado en previsión de que pueda existir repercusión mediática de lo que ha ocurrido, que pueda afectar a la reputación del centro y de los propios profesionales. Y todo eso se va preparando. El tercer elemento que les comentaba que se activa en esa segunda fase es el correspondiente a la gestión técnica pura del evento adverso grave, y para ello se ponen en marcha dos equipos de trabajo. Uno, que es el de atención a los profesionales, y otro, el de análisis a través del análisis causa-raíz. Estos dos equipos trabajan por separado, pero de forma muy coordinada, ¿vale? Trabajan separados, pero coordinadamente. ¿Qué hace el equipo de atención a los profesionales? Realmente este constituye el segundo nivel de atención que antes les comentaba, de apoyo a los profesionales, y lo primero que hace con los profesionales es preguntar cómo están, cómo se encuentran, qué necesidades tienen. ¿Vale? Este equipo está compuesto por profesionales entrenados en la atención a segundas víctimas, y lo que mantienen con los profesionales involucrados es una entrevista individualizada con cada uno de ellos, donde consensúan cuáles son las necesidades del profesional y tratan de dar respuesta a las necesidades que tienen, resolver sus dudas e incertidumbres, y si es necesario y consensuado con los profesionales, elevar el caso al nivel 3 de atención. Un nivel 3 de atención que, como le he comentado antes, está compuesto por personal especializado en salud mental. Bien, una vez que hemos pasado esta entrevista, al profesional se le invita a participar en el análisis. Y si acepta, y ya les adelanto que en el 99,8% de los casos aceptan participar en el análisis de lo ocurrido, se les pasa al segundo grupo de trabajo. Este equipo de análisis de lo ocurrido está compuesto por expertos en metodología, análisis causa-raíz, acompañados por uno de los responsables de gestión de riesgo de la unidad implicada. Porque los expertos en análisis causa-raíz ponen la parte metodológica, pero los que conocen los sistemas, los procedimientos y los protocolos de la unidad es el responsable de gestión de riesgos. Por eso trabajan de forma continuada. Y por cierto, en ninguno de estos dos grupos de trabajo se incluye a ningún directivo ni responsable jerárquico de la unidad. Se trabaja de un nivel un poco inferior, digamos jerárquicamente. Una vez que se ha terminado el informe,
Ambos, el equipo de atención a profesionales y el de análisis causa-red, emiten un informe conjunto con una propuesta de acciones de mejora. Un informe que es escueto, es fácil de leer y muy escueto, donde lo que incluye es un resumen inicial describiendo qué es lo que ha ocurrido, dando un detalle cronológico y fundamentalmente haciendo una propuesta de acciones de mejora que deben ser viables. Es un informe de la situación también de cómo están los profesionales y de la existencia de segunda y tercera víctimas. Pero es un informe totalmente anonimizado. Lo más que damos en estos informes es que hay 1, 2 o 3 profesionales involucrados con signo de segunda víctima, pero no se identifica a los profesionales. Todo el procedimiento es totalmente anónimo. Los profesionales, los nombres y su identificación no aparecen. ¿Bien? Una vez que se elabora ese informe, se remite de vuelta al comité de crisis que se había constituido para que lo apruebe. Y una vez que está aprobado, se insta a los distintos responsables a llevar a cabo la implantación de la acción de mejora que se han decidido. Claro, todo el procedimiento acabaría aquí, pero hay una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Vale, ¿esto funciona? ¿Esto sirve para algo? ¿Realmente esto funciona? ¿Cómo ha ido? Entonces, me van a permitir que muy brevemente les resuma los resultados de este proyecto y cómo ha ido nuestra experiencia en los datos que tenemos analizados hasta el momento. Bien, este procedimiento, en esas fechas que ven ahí, hasta agosto de 2021, estamos ahora analizando la siguiente parte, pero esos datos que son ahí son los que tenemos disponibles ahora mismo. Se activó en 35 ocasiones y se han entrevistado a más de 140 profesionales. Solo, reitero, solo el 44% manifestó haber recibido apoyo de ese primer nivel que es esencial, y este es un área que debemos mejorar considerablemente. El 26,5% no estaba en condiciones de continuar con la asistencia sanitaria tras ocurrir el evento adverso, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El 36%, algo más del 36%, manifestó claramente síntomas de segunda víctima, y de ellos, el 9%, de este 36%, el 25% quedó resuelto en el nivel 1. El 65% se pudo resolver en el nivel de atención, pero casi el 10%, el 9 y pico por ciento, requirió asistencia especializada. Lo que viene a significar que el 3,5% de los profesionales implicados en un evento adverso grave requirió la red de apoyo de tercer nivel por especialistas en salud mental. No solamente tenemos esos datos, nos aparecen unos datos que digamos que son tangenciales, pero que también nos sirven para valorar un poco cómo ha funcionado todo. Y es que desde que se implantó el procedimiento, el número de notificaciones ha crecido en general. Y un significante incremento en la comunicación del paciente y la familia, como pueden ver en el grave. Se ha mejorado la comunicación también con el paciente, lo que podríamos interpretar como un indicador de un aumento de la confianza en todo el sistema que se ha creado. Para nosotros es importante tener en cuenta una cosa, que poner en marcha un programa de este tipo debe ir acompañado de un plan de formación específico. Un plan de formación en gestión de riesgos para la seguridad del paciente, de atención a la segunda víctima, y siempre recomendamos a nuestros profesionales que hagan que entren en la web que le dejamos ahí de segundavíctimas.es, porque hay un programa de formación sobre atención a segunda víctima muy interesante, y por supuesto comunicación efectiva ante eventos adversos graves. Además, no me gustaría concluir sin decirles cuáles han sido las reflexiones del equipo de trabajo en el que estoy para poder llevar a cabo un programa de este tipo. Y es que a nosotros nos resulta que es imprescindible un convencimiento y un apoyo tácito de la dirección para este tipo de procedimientos, que la implementación de las acciones de mejora resultantes del análisis que se lleva a cabo es prioritaria. Es decir, no hay excusa para que una acción de mejora resultado de un evento adverso grave no se ponga en marcha de forma inmediata, que se precisa una estructura muy clara en seguridad del paciente, que esté muy bien definida, que sea conocida y aceptada por todos los profesionales de la organización, y esa aceptación es absolutamente dependiente de nuestra capacidad de respuesta. Es evidente que necesitamos profesionales que estén formados en este área, y además quizá algo complejo, pero que al final se puede hacer, es que se necesita la coordinación de distintas áreas muy, muy complejas, como son dirección, áreas asistenciales, equipo de salud mental, gabinete jurídico, salud laboral, etc. Y nada más, esta es nuestra experiencia, simplemente reiterarles nuestro agradecimiento por permitirnos compartir con todos ustedes nuestra experiencia. Y gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, por esta presentación.
Yo la encuentro súper interesante el tema de las segundas y terceras víctimas, teniendo claro, como tú bien mencionaste, que siempre la primera víctima es nuestro paciente y su familia. Déjame revisar si hay preguntas en el chat. Si es que quieren hacer preguntas, por favor, empezar a escribirlas ahora. Por lo pronto, Bruno te está agradeciendo la excelente presentación. Muchísimas gracias. Déjame ver si hay preguntas por acá. Yo como miembro de la fundación quiero hacer mención en estos momentos, y se los voy a dejar en el chat, que la fundación da un curso gratuito para formar equipos de manejo de segundas víctimas. Les voy a dejar el link por si hay personas acá que estén participando que deseen hacerlo a nivel hospitalario. Esa es como la idea. Si es que hay instituciones interesadas para que lo aprovechen. El curso de la fundación está enfocado también en el modelo de David Marks y ocupa precisamente el modelo de investigación que hicieron ustedes en España de segundas y terceras víctimas. Entonces está como muy relacionado con lo que tú nos mostraste. Como les digo, voy a dejar el link al que pueden acceder. Acá tengo al director de la fundación que también puede hablarles de eso, pero voy a volver a revisar las preguntas. Y lo que sí quiero mencionar también es que en Chile tenemos una ley de deberes y derechos de los pacientes. Se promulgó el año 2012 y después el año 2013 salió la norma, la 1031, que es una resolución donde uno de los objetivos de esa norma era, y la busqué mientras tú presentabas y lo escribí textual, que era implementar a nivel de los prestadores institucionales, públicos y privados, protocolos locales de información a las personas y sus representantes en relación a la ocurrencia de eventos adversos y centinelas asociados a la atención. Nosotros lo tenemos normado, pero yo creo que es algo en lo que todavía no empezamos a trabajar, pese a que ya se promulgó hace 9 años. Entonces vamos a aprovechar la exposición que nos hizo Ángel y todos los que están participando, porque en realidad es un tema súper interesante, porque no solamente abarca al paciente, sino que también abarca a los funcionarios y a la institución, al prestigio, tal como tú lo mencionaste. Porque es como cuando uno dice, no sé, me recomiendas un, no sé, dermatólogo, traumatólogo, el que sea. Entonces, si uno tuvo una mala experiencia, claramente la institución, uno a veces solo cree que es la persona o el grupo de trabajo el que se ve perjudicado, pero la institución también se ve, y obviamente yo creo que todos los funcionarios nos ponemos la camiseta por nuestro lugar de trabajo y queremos que sea reconocida. Están saliendo hartas preguntas, así que las voy a empezar a ver, te las voy a empezar a decir. Venga, perfecto. Bueno, alguien está diciendo que efectivamente en Mientras Chile tanto, se aborda poco. Marisa, mientras tanto, revisa los Claro. comentarios y los hilvanas. Permíteme, Ángel, mi nombre es Hugo Bajardo, yo soy el presidente del directorio de la Fundación para la Seguridad del Paciente. No había tenido el gusto de conocerlo, pero a través de nuestro buen amigo Alex Olivares, quien tuvo la gentileza de darnos su nombre, y agradezco enormemente su presencia hoy en día, digamos, y tomarse el tiempo para estar con nosotros. Bueno, contarle que de segundas víctimas nosotros ya hace algún tiempo, por lo menos desde la Fundación, estamos muy interesados en colocar el tema sobre la mesa. Y contarles que en el año 2019 estuvo primera vez en Chile en un viaje y nos aprovechamos, digamos, de unas vacaciones de José Joaquín Mira, quien seguramente usted conoce. Y Sí, José perfecto. Joaquín estuvo en el segundo congreso, en nuestro segundo congreso, abriéndonos los ojos por primera vez en esos años en el tema de segundas víctimas. Y el año pasado, en nuestro congreso, estuvo en una de las conferencias principales Susan Scott de Estados Unidos, a quien obviamente
también usted conoce. Bueno, en realidad lo que uno lee, lo que uno ve y lo que uno siente es que este es un tema que obviamente está el gran tema de la seguridad del paciente, que en segundas víctimas yo creo que se siente más, pero el tema de la resistencia de los profesionales de querer hablar de segundas víctimas. Y muchas veces pasa por el tema de que si yo me reconozco como segunda víctima, o si yo ¿cómo se llama? Me presento como una segunda víctima, o yo manifiesto que me siento dañado por lo que pasó, ese es un elemento que uno, el profesional, lo siente como que es un suicidio de denunciarse a sí mismo en realidad. Entonces, eso por lo menos pasa aquí. Yo no sé si la experiencia y la resistencia, ni hablar de los médicos, pero de la resistencia en general respecto de la autodenuncia, yo segunda víctima. Sí, bueno, nuestra especie, no quiero olvidarlo, primero encantado de saludarle, es un placer poder compartir esta experiencia con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación a estar en esta mesa. Y en segundo lugar, José Joaquín Mira, yo creo que ha sido el maestro de todos. El profesor Mira, yo creo que ha sido el que nos ha enseñado a todos, sí lo conozco y aparte que personalmente me parece alguien excepcional desde el punto de vista académico, este tema él lo domina a la perfección y todas sus iniciativas son realmente fantásticas. Respondiendo a su pregunta, los temas de la resistencia y qué barreras hemos encontrado. Sí hemos encontrado barreras al inicio. Y vencer esas barreras, creemos que la única forma de vencerlas es con información, con formación y demostrando realmente cómo funcionan los procedimientos. Normalmente la primera entrevista que mantenemos con los profesionales que se ven involucrados en un evento muy grave, es decir, pues estamos hablando de cosas que ocurren muy graves. Esa primera entrevista, ese primer punto de contacto es esencial y o lo hacen profesionales muy entrenados en el manejo de esas situaciones o apaga y vámonos, porque no va a funcionar nada más. Entonces, tener ese entrenamiento previo es fundamental. Nosotros hemos ido notando un incremento de la notificación de los eventos adversos graves por vía normal, porque antes muchas veces se conocen por vía extraordinaria, pero por vía normal, conforme los profesionales han ido entrevistándose con los expertos que los abordan. Y la mayoría de ellos, y cuando digo la mayoría estoy por encima del 90%, manifiesta ese sentido muchísimo mejor, haberlo sentido como una experiencia gratificante, entre comillas, haber podido sentarse a poder hablar sobre qué ha ocurrido y cómo se ha hecho ese abordaje y poder participar luego en el análisis, porque en ningún momento se sienten señalados, todo lo contrario. Lo primero que se les dice, lo primero que se les demuestra es que son humanos, que tienen derecho a equivocarse, pero que nuestros sistemas deben de estar preparados para que los errores que cometemos como humanos no lleguen nunca al paciente. Y que donde se pone el foco es en la modificación de los protocolos, en la creación de barreras en los sistemas, modificación de los procedimientos, para que un error que podemos cometer, porque nos podemos equivocar, nunca afecte al paciente. Entonces, cuando pones el foco en que esto es una cuestión de sistemas, de protocolos y de procedimientos, y no de actitudes individuales, la cosa cambia. Pero es cierto que esto requiere tiempo, requiere personal muy entrenado y requiere mucha formación. Este procedimiento ha sido explicado servicio a servicio en todas las unidades del hospital. Esto no se puede desarrollar el procedimiento y dejarlo colgado en una web. Hay que explicarlo pormenorizadamente a todo el mundo cómo funciona. Y a pesar de eso, hasta que no lo viven, no lo sienten como suyo y no se sienten cómodos. Es cierto que cuando ya ha pasado 2 años, porque esto empezamos, ya estamos casi en el 3er año, para los profesionales que los abordamos es mucho más fácil, pero al final se corre la voz como en todo. Al final es crear cultura de que esto se va a analizar y que, ojo, que con quien vas a hablar, lo único que te van a preguntar es cómo estás y qué necesitas. Y que luego te van a pedir tu ayuda para que colaboren en establecer acciones de mejora. Pero eso requiere mucho trabajo, ¿eh? Requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, no es fácil. Esas barreras hay que vencerlas. Ahora, aquí en general nuestra cultura es una cultura absolutamente punitiva en realidad. Debemos reconocer que nuestra cultura aquí es punitiva. Aquí generalmente cuando pasa alguna cosa, la primera reacción de la autoridad es hacer una investigación sumaria para buscar a los culpables y eventualmente colgarlos al lado fuera del hospital y colocarlos como bandera en señal de así castigamos a los culpables.
ese primer cambio cultural es básico en esta historia. Creo que, ¿qué opina de eso en realidad? ¿Es tan así? Y la segunda pregunta que podría anexar ahí es que este primer grupo de choque, digamos, de la segunda víctima, ¿usted recomienda que sea al mismo nivel de, o sea, médicos con médicos, enfermeras con enfermeras, químicos con químicos, técnicos con tecnólogos con tecnólogos? ¿O da lo mismo quien haga ese primer encuentro? El nivel primero de atención es el que se da dentro de la propia unidad. Y ahí es muy difícil, aunque todos los modelos te dicen que tiene que ser alguien que esté designado específicamente dentro de cada unidad para abordar esto. En nuestro caso tuvimos que adaptar un poco el modelo, por eso dijimos que hicimos una adaptación, porque yo no sé cómo lo viven ustedes en sus centros, pero aquí en mi centro, yo trabajo en la UCI habitualmente, mi práctica asistencial la desarrollo dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y si a mí me ocurre algo, yo con quien voy a hablar y voy a desahogarme, no es con quien me han dicho que me tengo que desahogar, sino con quien yo más confianza tengo. Y eso no es alguien que esté designado. Por eso nosotros decimos que la formación en ese abordaje tiene que ser lo más extensa posible. Porque al final cada uno en ese primer choque va a ser con quien él es de su confianza. Por mucho que tengamos formado líderes naturales, que deben de estar formados. Sí. Deben de estar formados, pero probablemente yo tenga mucha confianza con uno de los intensivistas con los que trabajo y menos confianza con la enfermera que esté. Va a depender un poco y eso es algo muy individual. Por eso queremos extender mucho la formación de atención a segundas víctimas. Eso en cuanto al primer nivel. Crítico en todo el sistema, aparte del primer nivel, es el segundo nivel en nuestro caso. Y ahí sí hay un entrenamiento muy específico de los profesionales que se encargan de abordar a las segundas víctimas. Y ahí da igual, si tenemos médicos y enfermeros que están formados, pero se abordan indistintamente. Ok. Ahí no hay ningún problema. ¿Y cuál es su cultura hospitalaria? Pues Aquí en ahora España, mejor. ¿cuál es la cultura? Bien, pues estamos en un proceso de cambio. Y depende mucho. Y espero que reconozca como español que gran parte de nuestra cultura latinoamericana viene de allá. Sí, totalmente de acuerdo. Esto va por barrios y va por centros. En una misma ciudad, los centros responden de una forma u otra en función de la cultura que tienen establecido sus responsables. Es decir, yo trabajo en una comunidad que es Andalucía con cerca de 40 y tantos o 50 hospitales y las diferencias entre unos y otros de cómo se aborda son abismales. En unos sigue existiendo exactamente el mismo modelo que has comentado de que esto a ver a quién colgamos en el patio central, aunque no se reconozca que ese modelo existe, porque esa es otra, no se reconoce, pero existe. Y en otros existe un modelo, digamos, ya más evolucionado, donde sí se cree más en que esto es una cosa de avanzar en los cambios en los sistemas y hay que evolucionar hacia tratamientos mucho más eficaces. ¿En qué está eso? Básicamente en los dirigentes de los centros, que en este sentido funcionan de forma independiente. Es decir, el gerente de mi hospital hace una apuesta muy seria por este modelo, pero puede que otro director no haga una apuesta seria por ese modelo, porque tenga otras prioridades o porque no crea en él. Esto, desde mi punto de vista, desgraciadamente no está generalizado. Y en ese sentido nosotros nos sentimos privilegiados de que se aborde de esta forma y que nos permitan trabajar así. Pero sí, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos desde esto, buscamos al culpable, a abordar esto de una forma mucho más coherente. Gracias, Ángel, de mi parte. Marisa. Sí, yo creo que lo que acaba de responder Ángel tiene relación porque hay una persona que preguntó cómo es el apoyo de las direcciones para abordar la implementación de estos comités. Entonces yo creo que en el fondo esa pregunta ya la contestaste al decirnos que va a depender precisamente de la dirección, del equipo y que claramente no lo hacen todos igual. No. Pero haber entendido bien como para que tú complementes, pero esa era una de las preguntas que salió. Sí, eso es así. Va a depender del equipo directivo y aunque en Andalucía hay una estrategia de seguridad del paciente que teóricamente debería de unificar todos los criterios de todos los centros, estamos en ese proceso. La idea es que todos los centros estén unificados y trabajen todos con los mismos procedimientos de abordaje de eventos adversos graves. Pero eso requiere tiempo. Y esto como todo, unos están más comprometidos y van a ir más rápido, otros están más comprometidos de otra manera y van a ir un poquito más lentos.
Pero la idea es unificarlo todo. La estrategia es única para toda Andalucía, pero el nivel de implementación va a distintas velocidades. Estamos hablando Tengo otra pregunta. Sí. No, dale. No, que estamos hablando de una comunidad que tiene más de 8 millones de habitantes. Es decir, unificar todo a la vez es complicado, requiere tiempo, pero ese es el objetivo. Te tengo otra pregunta. Dice, ¿qué canal de comunicación utilizan para transmitir el evento adverso y así activar rápidamente el comité? Excelente pregunta. Cuando ocurre un evento adverso grave, los profesionales saben que se lo comunican directamente al responsable del servicio que esté en ese momento, y eso puede ser o su supervisor o su jefe de servicio si está en ese momento, o esto, yo no sé lo que ocurre en Chile, a nosotros nos ocurre que la mayoría de las cosas no ocurren por la tarde, por la noche o los fines de semana, donde no están los responsables, pero siempre hay un directivo de guardia. Entonces, la comunicación directa es telefónica al directivo de guardia diciendo ha ocurrido un evento adverso que se considera grave, y el directivo de guardia contacta directamente con el referente de seguridad del hospital, que en este caso soy yo, sea cuando sea, o con dirección gerencia. Y dirección y yo estamos en permanente contacto para cuando ocurre. Es decir, si ahora me avisaran por teléfono, mira, se ha producido un evento adverso grave en tal unidad, yo llamaría directamente a dirección y mañana, aparte de hacer unas pequeñas averiguaciones sobre qué ha ocurrido exactamente, cómo están los profesionales, qué se necesita, convocaremos una reunión urgente para mañana a primera hora. Pero se puede activar telefónicamente. Perfecto. Otra pregunta, dice si existe la posibilidad de que compartan, de que si ustedes poseen el procedimiento operativo de actuación frente a estos eventos adversos graves. Sí, no hay ningún problema en compartirlo con ustedes. Yo, si lo puedes compartir, yo te pediría que si nos lo envías a nosotros como fundación y nosotros lo subimos a la página web de la fundación, y como las presentaciones van a estar en la revista de fundación que tiene su próximo número ahora prontamente, para que las personas lo sepan ahí. Aprovecho de mencionar esto también porque están todos preocupados porque quieren tener tu presentación. Vale, sin ningún problema, Entonces, te la envío también. sí, quieren tener tu presentación y la charla. Entonces aprovecho de decirles que las ponencias están siendo grabadas y luego se van a subir a la página para que todas, porque he recibido varias de esas consultas, entonces acá está, lo acaban de subir al chat de la fundación, que todas las ponencias van a estar grabadas. También tenemos una pregunta que dice, ¿quiénes integran el comité de crisis? Bien, el comité de crisis lo integra, es por designación directa de dirección gerencia, lo integra un directivo, uno solo, a designación directa del gerente, el referente de seguridad del paciente del hospital, el grupo de gestión de riesgos de la comisión de seguridad del paciente. Es un grupo compuesto por 3 personas nada más, que son los especialistas metodológicos que abordan estos temas. Los responsables de los servicios implicados y alguno de los referentes o los responsables de gestión de riesgo del servicio que está implicado, con una condición: ninguno de los que está presente en ese comité de crisis puede estar involucrado directamente con el evento adverso. Te tengo otra pregunta más, Ángel. Dice, ¿cómo manejan cuando tiene una implicancia legal y de esa forma poder seguir con la cultura de seguridad? ¿Cómo manejan cuando ya saben que hay una implicancia legal? Vale. Por vías distintas. Una cosa es las implicaciones legales que pueden tener vía reclamación patrimonial, que los pacientes están en su derecho a hacer una reclamación patrimonial, o vía judicial. El procedimiento, la única manera de que se detenga, o el único motivo por el que se detenga, es porque haya sido algo intencionado, que es un delito. Los eventos adversos graves, por definición, son errores no intencionados. ¿Vale? El único motivo por el que lo detendríamos es porque fuera algo intencionado. ¿Cómo hacemos para continuar de forma continuada? Los procedimientos o el seguimiento de un evento adverso grave y el análisis que se hace es un análisis interno del centro cuyo único objetivo es analizar lo ocurrido para establecer acciones de mejora. Y es independiente de las acciones legales. De hecho, hace poco hicimos una consulta a la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud respecto a esta misma pregunta, porque en algunas ocasiones nos pedían
algunos responsables que los análisis que hacíamos, que por qué no se los dábamos a ellos para responder a algunas cuestiones de reclamaciones patrimoniales. Y la respuesta de asesoría jurídica es que eso no forma parte de la historia clínica del paciente, eso forma parte interna del centro de un análisis interno enfocado a establecer acciones de mejora en sus procedimientos, con lo cual no hay implicación legal en ese sentido, no hay por qué entregar los informes. Los informes son puramente internos y a pesar de eso están anonimizados y solamente centrados en acciones de mejora. Ok, yo creo y espero que todos hayan escuchado algo que Ángel ha repetido varias veces, que lo hizo nuevamente al mencionar a los integrantes del comité de crisis. Tú hablaste de las personas encargadas de gestión de riesgo. Nosotros en Chile, no en todos los lugares, está implementado como trabajar en gestión de riesgo. Hay algunos departamentos de calidad donde las personas del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente se están formando, pero tengo la sensación de que no está tan instaurado como lo mencionaste tú en la ponencia o como lo mencionas tú para poder integrar este comité de crisis. Yo creo que, bueno, ahí es súper importante lo que también nos dijiste varias veces, que tiene que ser gente con mucha capacitación, la que tiene que abordar estos temas. Tengo un comentario que hicieron que en relación a tu ponencia que tiene que ver con que siempre es importante estar controlando, viendo los métodos de corrección, que no hay que dejar solo a los funcionarios, que hay que estar como apoyándolo. Eso es un comentario que mencionó alguien y espero que a Laura Beatriz, que está haciendo el magíster de calidad y seguridad del paciente, que estaba preocupada por la ponencia, haya escuchado que van a estar todas en la página de la Fundación para la Seguridad del Paciente, pero no era solo ella, eran varias personas. No tengo más preguntas en el chat. No creo que las hice todas. No me queda más que darte las gracias, Ángel, de verdad, porque, bueno, nosotros no nos conocemos, fue solamente el contacto y la disposición que siempre tuviste para participar y brindarnos tu experiencia. Siempre estuviste ahí al tiro respondiendo, así que yo de verdad te lo agradezco. Así que eso, gracias y esperamos que nos mandes todo, todo lo que te comprometiste. Dicho Sí, eso, que es el procedimiento.